Hola a todos. En el siguiente video vamos a continuar con algunos ejemplos para el cálculo del tiempo estándar en el contexto del tema de estudio de tiempos. En este primer ejemplo tenemos una actividad conformada por 5 elementos, las cuales son realizadas de forma secuencial por un único operario. En esta tabla podemos observar 6 observaciones para cada uno de los 5 elementos. Particularmente podemos ver que el elemento 5 es un elemento casual o contingente, ya que se lleva a cabo, se presenta cada 3 unidades o repeticiones, asumiendo que se obtiene una unidad por repetición. También tenemos el factor de nivelación y los suplementos totales para cada uno de los 5 elementos. Bueno, inicialmente podemos calcular el tiempo observado promedio para cada uno de los 5 elementos. Posteriormente podemos calcular el tiempo básico para cada uno de los 5 elementos considerando el factor de nivelación y finalmente podemos calcular el tiempo estándar para cada uno de los 5 elementos teniendo en cuenta los suplementos de 19 puntos porcentuales. Ahora, con el fin de calcular el tiempo estándar de todo el sistema, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Entonces el operario primero incurre en el tiempo estándar del elemento 1 para posteriormente entonces incurrir en el tiempo estándar del elemento 2. Bien, posteriormente incurre en el tiempo estándar del elemento 3, posteriormente en el tiempo estándar del elemento 4. Después, cada vez que se lleve a cabo, el operario incurriría en el tiempo estándar del elemento 5. Aquí es importante, el tiempo estándar del elemento 5 es de 7,85, pero debemos tener en cuenta que este no se lleva a cabo en todas las observaciones o repeticiones, solamente se lleva a cabo una vez cada 3 unidades o repeticiones. Por esa razón, debemos incluir el efecto de este elemento como la división entre 7,85 y 3. ¿Listo? Dado que este elemento se lleva a cabo una vez cada 3 unidades, lo cual nos conlleva un tiempo estándar total de 60,87 minutos por unidad. Ahora, en el siguiente ejemplo, entonces tenemos que los elementos 3 y 4 ahora se realizan en paralelo. Los 5 elementos son manuales, no hay elementos casuales o contingentes y tenemos el mismo factor de nivelación y los mismos suplementos que en el ejemplo anterior. Calculamos los tiempos observados promedio para cada elemento, el tiempo básico para cada elemento, el tiempo estándar, bien, y posteriormente calculamos el tiempo estándar en todo el sistema. Entonces tenemos primero el operario incurre en el tiempo estándar del elemento 1, posteriormente en el del elemento 2, posteriormente puede iniciar ya sea con el elemento 3 o 4, pero como ambos elementos son manuales, el operario tiene que realizar eh, ambos elementos, tanto el 3 como el 4, indiferente del orden, por lo tanto se deben sumar, para finalmente terminar con el elemento 5. Y eso nos conlleva a un tiempo total estándar de 63,49 minutos por unidad. Ahora, en este nuevo ejemplo tenemos que los elementos 3 y 4 se realizan en paralelo, pero ahora el elemento 4 es automático, es decir, es realizado por una máquina. No hay elementos contingentes o casuales. Es importante recordar que el factor de nivelación para los elementos automáticos los aproximamos a 100 y los suplementos son iguales a 0. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta tabla resumimos el tiempo observado promedio para cada elemento, al igual que el tiempo básico y el tiempo estándar. Ahora, para calcular el tiempo estándar de todo el sistema, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el operario incurre en el tiempo estándar del elemento 1, posteriormente incurre en el tiempo estándar del elemento 2. Una vez concluye el operario con el elemento 2, puede iniciar o puede realizar con el elemento 3, mientras que en paralelo se realiza en la máquina el elemento 4. Bien, una vez se termina o se concluye los elementos 3 y 4, el operario realiza el elemento 5. ¿Listo? Ahora, tenemos que estimar el tiempo que transcurre entre la finalización del elemento 2 y el inicio del elemento 5. Bien, ese valor de tiempo va a estar dado por el máximo entre el tiempo estándar del elemento 3 y del elemento 4, que en este caso corresponde al elemento 3, 8,51, por eso es el valor que se suma acá. Bien, esa relación de máximo se conoce como la relación de dominancia. En este caso el elemento 3 es dominante sobre el elemento 4. Bien, eso nos conlleva a un tiempo cercano a los 53 minutos por unidad. Y por último, ya tenemos un ejemplo un poco más complejo,
donde los elementos 3 y 4 se llevan a cabo nuevamente en paralelo. El elemento 3 es automático, ahora el 4 es elemento manual, ¿bien? Pero ambos elementos son casuales o contingentes. El elemento 3 se lleva a cabo cada 2 unidades o repeticiones y el elemento 4 se lleva a cabo cada 3 unidades o repeticiones. Bien, calculamos el tiempo observado promedio para cada elemento, al igual que el tiempo básico y el tiempo estándar. Ahora, tenemos que hacer un análisis más detallado para poder estimar la parte del tiempo estándar que corresponde a la interacción entre los elementos en paralelo 3 y 4. Bien, acá volvemos a la tabla de observaciones. Acá podemos observar lo siguiente. Acá es importante analizar cuál es el primer instante en el cual coinciden la ejecución en paralelo de los elementos 3 y 4. En este caso podemos ver que en la unidad 6 coincide por primera vez la ejecución en paralelo de los elementos 3 y 4. Bien, ahora vamos a resumir esto para facilitar nuestros cálculos en la siguiente tabla. Aquí vamos a definir una línea de tiempo que va del 1 al 6. ¿Listo? Este valor límite 6 corresponde al primer instante de tiempo o a la primera unidad en la cual coincide la ejecución en paralelo de los dos elementos 3 y 4. En X resaltamos en cuáles de las repeticiones o unidades se presenta el elemento correspondiente. El elemento 3 se presenta en las unidades o repeticiones 2, 4 y 6, mientras que el elemento 4 se presenta en las repeticiones 3 y 6. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos identificar lo siguiente. El elemento 3, bien, se presenta solo, bien, en los instantes 2 y 4. Bien, es decir, el elemento 3 se presenta en 2 de las 6 observaciones o unidades que estamos considerando como referencia. Bien, mientras que el elemento 4 se lleva a cabo solo en una de las 6 observaciones que estamos considerando como referencia. Bien, ahora, finalmente, tenemos que tener en cuenta este último instante. Entonces, en una de las 6 observaciones coinciden los dos elementos y ahí debemos seleccionar el elemento dominante, que en este caso corresponde al elemento 3. Bien, entonces vamos a ver entonces que en una de las 6 observaciones se va a considerar como referente el elemento 3. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, podemos resumir que para el cálculo total del tiempo estándar de esta interacción en paralelo entre estos dos elementos, tenemos eh, que se considera como referente el tiempo estándar en 3 de 6 ocasiones, siendo estas 3, esta y esta de acá la que coincide con el elemento 4, pero se selecciona el elemento 3 porque es el dominante. Mientras que el elemento 4 incide solamente una entre las 6 unidades o observaciones de referencia. Corresponde a esta. Bien, esta división entonces es la que se agrega y se considera para estimar el tiempo estándar promedio representativo de la interacción entre estos dos elementos. Bien, y ese se le adiciona a los tiempos estándar de los elementos 1, 2 y 5, obteniendo un tiempo total estándar de 57,12 minutos por unidad. Bien, bueno, ahora con eso terminamos con algunos ejemplos representativos donde tenemos en cuenta la interacción de los diferentes tipos de elementos explicados en los videos anteriores. Muchas gracias.